Vamos a hablar de la muerte de Fidel Castro, una noticia de impacto mundial. Está con nosotros José Nathanson, director de Le Monde Diplomatique, la edición del Cono Sur. ¿Cómo va? ¿Qué tal, María? ¿Todo ¿Cómo va? bien? Bien. La noticia que en otro momento de la historia hubiese tenido un impacto muchísimo mayor, ¿no? Sí. La muerte de Fidel Castro. Sí, porque bueno, él ya había salido del poder formal hace unos años, digamos. Él estaba ejerciendo un poder casi uno diría simbólico en Cuba, era como una especie de guardián del modelo cubano, pero no estaba ejerciendo el poder real. Por eso en otro momento hubiera habido más noticia y más incertidumbre acerca del futuro de Cuba. Si uno se fija, las crónicas dicen que las calles de La Habana están tranquilas, que la economía sigue más o menos en los mismos términos en lo que está, etcétera. Quiero decir, no se produjo un vacío de poder con la salida de Fidel. Que era parte de su inteligencia, digamos, ¿no? De haberse retirado un poco antes. Vamos a ver si logramos entablar contacto. Las comunicaciones no son fáciles con La Habana. María Marta Ramírez es periodista cubana, está en La Habana. María Marta, ¿me reescuchás bien? Escucho bastante mal, he escuchado bastante recortado todos los comentarios anteriores. Pero sí, hola, buenas noches, ya también quizás para Argentina. Buenas noches. La Habana está tranquila, definitivamente está tranquila. Es esa, yo creo, el adjetivo que la diría ahora, si la ves desde fuera, ¿no? A veces dentro hay otras reacciones, ¿no? Tan diversas como se tiene el caso dentro de la propia Cuba. Tenemos alguna dificultad en comprender, bueno, saben que no hay Skype en Cuba, todavía hay muchas restricciones. No hay internet, hay dificultades para conectarse. No hay banda ancha, básicamente. No hay banda ancha porque no hay, bueno, porque, bueno, es que es uno de los temas que seguramente si uno hace un balance, ¿no?, respecto de la figura de Fidel Castro y sobre todo lo que hizo la Revolución Cubana, ¿no?, con las distintas libertades. Bueno, a ver, el tema de Internet, un argumento es ese, que yo creo que es correcto. El otro es que el cable desde Miami no llega, digamos. Es la forma de conectarse. Estaban tratando de tender uno desde Caracas, pero nunca terminó de concretarse, ¿no? María Marta, ¿nos escuchás un poco mejor? Sí. Escucho, ya te digo, están tratando de adivinar lo que dicen, pero sí, o sea, ahí es una conectividad espantosa, o sea, no podía compararse incluso con todos los puntos wifi que se abrieron, ni siquiera un país como Nicaragua, por ejemplo. Pero ahora mismo está todo muy congestionado, la gente está tratando de comunicarse con sus familias, con sus amigos que están fuera, por todo esto que te decía que está en la superficie de Sabana, que está tranquila, ¿no? Ha sido imposible utilizar una aplicación gratuita como IMO, otros que estaban corriendo otros activistas desde Cuba para comunicarse, ¿no? Por eso andamos vía telefónica. María Marta, ¿qué viene ahora? Uy, no lo sé. Yo creo que ha habido bastantes voces pronunciándose en torno a esa Cuba post-Castro que llevamos tantos años planificando, ¿no? Yo creo que hay gente tratando como de organizarse, sobre todo para poder hacer un acompañamiento al gobierno de Raúl Castro ahora que Fidel ya no está. Noto gente muy esperanzada en que al no estar esa figura histórica, pues Raúl pueda hacer un socialismo más al estilo chino, pero a la vez noto gente muy desanimada. Hay discursos que están llegando como el discurso de Donald Trump, que es un discurso muy radical, después de haber vivido momentos quizás un poco más felices con el último periodo de la presidencia de Obama, el 17D. Pero a la larga pareciera que la vida en Cuba, que siempre estaba como muy detenida, no... Bueno, creo que hasta ahí llegamos con María Marta Ramírez, periodista en Cuba. Conoce muchísimo, lamentablemente la conexión es verdaderamente mala. Pero José, retomando un poco lo que contaba María Marta, digamos, Raúl Castro, uno de los pasos que había dado era acotar los mandatos y el suyo tiene un año y pico, ¿no?, por delante. Vence en 2018. Y a partir de ahí se va a producir la sucesión. De todos modos, es algo, como decíamos recién, que se viene planificando hace tiempo, desde que Fidel decide renunciar primero a la Secretaría General, digamos, empieza como un retiro paulatino que se termina de concretar y de traspasa el poder a su hermano. Se viene construyendo un
una tecnocracia muy dominada por los militares, que manejan, por ejemplo, todas las empresas públicas, buena parte de las empresas públicas cubanas, y que son los que tienen el poder económico real. Hay una especie de tecnocracia socialista, por decirlo de algún modo, que es la que va a heredar el poder. Todavía no está claro quién va a ser, se dice el vicepresidente, pero quién va a ser la cabeza de esa tecnocracia, porque la revolución, la generación de Fidel, de Raúl, etcétera, están todos muertos, salvo uno o dos, están todos muertos. Entonces, y hay una dificultad efectivamente de construir una generación intermedia. El mismo Fidel en algún momento lo mencionó, ¿no? Quiero sumar a la charla, José, a Anthony Bowdell, es periodista de la agencia Reuters, fue jefe del buró de Reuters en La Habana entre el 2000 y el 2008, ahora es corresponsal en Brasilia. Tony, buenas noches, gracias por sumarte a esta charla. ¿Cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Bien. Estoy de acuerdo, no va a pasar nada dramático porque, bueno, como dice José, hace 10 años Fidel se enfermó, hace 8 que formalmente entregó el poder a Raúl. Raúl ya tiene su sucesor nombrado, Miguel Díaz-Canel, un hombre joven que nació después del inicio de la revolución. O sea que en ese plano las cosas van a ser, digamos, no van a ser dramáticas. Ahora sí que creo que en el plano económico, que hay un proceso inexorable de ida hacia una economía de mercado libre, ¿no? Paulatino, ¿no? Para nosotros es paulatino, pero para los cubanos es un proceso que va bastante rápido. La muerte de Fidel puede acelerar ese proceso, darle más espacio a Raúl para hacer las reformas que él inició cuando asumió. Mucho de esto depende, claro, de lo que haga Trump, porque claro, en este momento no se sabe exactamente qué línea va a tomar Trump. Si él toma una línea dura, como dijo en la campaña de anticomunista, eso va a reforzar la línea de la Guardia Vieja comunista en la isla y puede frenar el proceso de apertura económica. Claro, qué paradoja, ¿no? Porque la muerte de Fidel Castro, por lo menos dentro de nuestro hemisferio, es la muerte de uno de los últimos grandes protagonistas de la Guerra Fría, sí, y ya venía todo el proceso de apertura y acercamiento con Barack Obama a Cuba, incluso había planteado pedir que se le levantara el embargo, sí, y muere Fidel Castro, Raúl Castro inicia un proceso de apertura cuando Estados Unidos parece, a través de la figura de Trump, querer volver atrás, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho Trump tuvo una actitud en la campaña. Al principio había mostrado la idea de que se podía continuar con el proceso. Después, cuando se dio cuenta que los votos de Florida para ganar los votos de Florida necesitaba endurecer el discurso contra Cuba, lo hizo. Ayer, cuando se conoció la muerte de Fidel, tuiteó un par de cosas muy duras, digamos. De todos modos, ahí hay una cuestión que me parece interesante, articulando con lo que dice el colega, que es hasta qué punto la apertura económica puede, digamos, profundizarse sin que haya una apertura política, digamos. Esta apuesta de perestroika sin glasnost, digamos, ¿no? O sea, de abrir la economía, sí, pero mantener cerrada la política, o sea, la apuesta de China, la apuesta de Vietnam, si se puede sostener en una sociedad no asiática, digamos, ¿no? En China y en Vietnam funciona. Ahora, una sociedad como la cubana, ultraeducada, muy consciente, bastante conectada, con mucha ida y vuelta con Estados Unidos, etcétera. ¿Se puede sostener eso? ¿Se puede seguir abriendo al capitalismo la economía sin que la política se liberalice, aunque sea un poco? Para mí es una de las dudas que se vienen ahora, ¿no? ¿Y cuánto, Tony, cuán cerrada es todavía la cuestión de libertades sociales, civiles y políticas dentro de Cuba? Bueno, enorme. O sea, sigue habiendo solo un partido político, el comunista, los medios de comunicación son todos controlados. Creo que la iglesia tiene una revistica, pidió hace años, cuando vino el Papa, acceso a la radio, a la educación, y fue negado. O sea, y la Iglesia Católica es la principal institución, la mayor institución que no es del gobierno. Y realmente todo es muy limitado. Las comunicaciones, el internet, realmente eso dificulta. Ahora, es un país donde realmente viví 6 años ahí y hay dos cosas que funcionan muy bien en Cuba. Uno, muy eficientemente, el control político y el mercado negro. El mercado negro es enormemente eficiente y abriendo un poco. Los cubanos son muy buenos para hacer negocios. Mira Miami, la burguesía fue a Miami, creó una gran ciudad, grandes industrias y mucha riqueza. Abriendo un poco a los cubanos realmente florece
¿no? La economía privada, a pequeña escala. El Estado aún tiene 90% de la economía. Entonces, realmente hay mucho que hacer ahí. Ahora, Pero creo que... Dale, perdona, Sí. Tony. No, creo que sin grandes cambios políticos pueden avanzar mucho en el tema económico, de apertura económica. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones y lo que fue Fidel Castro y la revolución, ¿no? Salieron de un régimen como el de Batista, todos los que son, digamos, muy pro revolución, te dicen, pudo haber sido su destino Haití, y si Cuba no es Haití, no es la pobreza y tiene una población educada y demás, tiene que ver con la revolución cubana. Pero ¿qué valoran? Porque también hay toda una generación que hace 40 años que los gobiernan los mismos, que no les dan libertades, está todo el tema de la falta de libertades con los homosexuales, ¿no? Sí, bueno, eso se corrigió, ¿no? Eso fue el tema de la persecución contra los homosexuales, que fue muy dura en Cuba, fue un momento en los 60 y 70, se corrigió. De hecho, la directora de la institución que se encarga de las operaciones trans, etcétera, es la hija de Raúl, ¿no? Mariela Castro. Mi impresión es que las nuevas generaciones cubanas, digamos que, como vos decís, vivieron ya en periodo revolucionario, vivieron el periodo especial, ¿no? El periodo posterior a la caída del muro de Berlín, cuando, recordemos, el PBI de Cuba cayó 35% en un año, o sea, fue una crisis devastadora para Cuba. Mi impresión es que están más replegadas hacia lo privado, digamos, ¿no? Cuando digo lo privado, quiero decir las nuevas religiones, el consumo, en el mercado negro, como decía el colega, la inmigración, la música, las artes. Hay como una enorme vida por fuera de las instituciones del Estado en Cuba, que me parece que es un poco lo que le da también un aire a la gente que vive ahí, digamos, y a las nuevas generaciones. Ahora, al mismo tiempo, tampoco es que haya una resistencia con arraigo social real en Cuba, digamos. La famosa disidencia cubana nunca ha logrado tener un arraigo social. Las damas de blanco, las pero no protestas tienen existen, obviamente, digo, más allá de la justicia o no de sus reclamos, sin discutir eso, simplemente describo, no hay un arraigo social real, no hay un movimiento de resistencia que haya logrado un arraigo en la sociedad, construido un partido, una idea de masas, digamos, un partido no, pues no se puede, una idea de masas, etcétera. Eso nunca logró, porque es parte del éxito del régimen, digamos. Un régimen puede ser autoritario y puede tener consenso social, no son excluyentes. Sí, de hecho, 70% de la población cubana nació después de la revolución. No saben lo que nunca vivieron en una democracia liberal. No conocen otro sistema. Entonces, el movimiento de oposición es muy débil, siempre fue. Llegó a un punto con Osvaldo Payá, el movimiento Varela, que fue reprimido rápidamente. Fue la única, digamos, amenaza que hubo de una oposición organizada en la isla. La disidencia es muy infiltrada y fraccionada. Tienen miedo. Hoy, por ejemplo, cancelaron la marcha que hacen las damas de blanco porque, bueno, no quieren provocar y están en una posición muy débil. Creo que los cubanos piensan más en la economía que en la política. No piensan en la política realmente. Pueden hablan del béisbol, pero realmente el día a día es la sobrevivencia económica. Temas económicos son los principales. Claro, las restricciones... ¿no? Anthony vivió en Cuba, resolver, le dicen, ¿no? Como conseguir las cosas para el día a día. Es una sociedad, paradójicamente, bastante despolitizada. O por ahí no paradójicamente, como consecuencia, digo, una sociedad bastante despolitizada. Y yo decía, también replegado hacia lo privado, lo cual le da una efervescencia cultural, artística, etcétera, fenomenal, que el Estado al mismo tiempo empuja. Digo, todos los artistas, buena parte de los artistas cubanos están muy auspiciados por el Estado, digamos. Incluso algunos artistas críticos, Leonardo Padura, por ejemplo, escritor cubano, muy crítico del régimen, vive en Cuba perfectamente tranquilo, digamos. Entonces, ahí es complejo Cuba, por eso tratar de reflejarlo con trazo grueso siempre se hace difícil. Por eso son interesantes las miradas como la del colega que marcan una cosa y la otra. Sí, claro, ¿no? Y cómo, bueno, la pregunta siempre, bueno, durante años la idea de qué va a pasar en el momento que se muera Fidel Castro, parecía que eso iba a marcar un antes y un después. Y quizás la mayor sorpresa para los que vivimos aquellos años, aún conociendo que obviamente se había dado este proceso, es que muere Fidel Castro y no cambia sustancialmente nada más que pensar una lectura de quién fue Fidel Castro y sobre todo qué fue la Revolución Cubana para la región, para toda una generación en América Latina, ¿no, Tony? Sí, evidentemente es una tremenda figura Fidel Castro y pasa la historia, es el último figura de la Guerra Fría que aún vivía y entonces es un momento increíble.
Ujú. Y se lleva muchos secretos también, ¿no? Porque es un régimen que ha sido, no se han abierto los documentos, la intriga, qué sé yo, de cómo fue finalmente su relación en el último tiempo con el Che Guevara. Sí. Con Khrushchev, con los presidentes. Él vio pasar 10 presidentes de Estados Unidos. O sea, no, hay pocos líderes del volumen histórico de Fidel Castro, digamos, partiendo, recordemos, de una isla en el Caribe de 15 millones de habitantes. O sea, digo, porque no es que sea fácil, digamos, pero uno es el líder de la Unión Soviética, de Estados Unidos o de Francia, y es un líder natural, un referente natural en el mundo, como si fuera el Papa. Ahora, de una isla perdida en medio del Caribe, de desarrollo en el mejor de los casos mediano, digamos, convertirse en una figura mundial que además tuvo protagonismo mundial en muchas cosas. No solo en la guerrilla en los 60 y los 70, no solo en el sandinismo, en la guerra de Angola. En parte el apartheid se frena porque África del Sur no logra derrotar a Angola, y eso en parte son los miles de soldados que mandó Fidel Castro. Digo, tiene la democratización de América Latina, los acuerdos de paz en Centroamérica, Chávez, la nueva izquierda. En todos esos momentos Fidel Castro estuvo con una mirada histórica también muy acotada, muy, digamos, ajustada a su tiempo. Él, por ejemplo, auspició la vuelta a la democracia liberal en América Latina en los 80, el alfonsinismo, etc. Fidel Castro colaboró mucho con eso, lo mismo en Centroamérica, desde un país socialista, digamos. Entonces, quiero decir, también tuvo una mirada muy de contexto, me parece, ¿no? Anthony. Bueno, lo genial de Fidel fue ver dónde iban las cosas, la manera en que él se relacionó con Chávez, por ejemplo. El momento que Chávez salió de la cárcel, lo llevó para Cuba y realmente lo convirtió en un líder fenomenal, que ayudó realmente a Cuba a subsidiar, porque la ayuda venezolana llegó a un momento crítico para Cuba. Realmente Chávez y la ayuda venezolana ayudaron a mantener el comunismo cubano, que se hubiera colapsado, yo creo, sin esa ayuda. Y hoy en día Venezuela está en crisis, y realmente Cuba tiene que pensar en otras alternativas, ¿no? Lo cual sin duda va a alimentar más las fuerzas reformistas dentro del sistema cubano. Bueno, Anthony Boudel desde Brasilia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches, gracias María. Buenas noches. José, muchísimas gracias. Gracias María, un placer. Bueno, con ustedes nos reencontramos como siempre el domingo que viene aquí en Ronda de Editores. Muy buenas noches.